como el contacto directo para poder hacer esta revisión de estos temas, porque permite mirarlos y poder saber la reacción, si es que estamos siendo claros o no. Vamos a hablar de un grupo de enfermedades que afectan la envoltura del pulmón, que se llama la pleura. En realidad la pleura es solamente percibida cuando ésta está alterada, cuando normalmente todo está funcionando bien, nadie se percata de la función, siendo tan importante su fisiología, ¿no? Es fruto del desarrollo temprano del celoma, o sea, en la embriología, cuando hemos revisado embriología, hemos visto cuándo se empieza a desarrollar la pleura, y esta es una fina capa de células mesoteliales y un tejido fibroblástico que va a cubrir a órganos que están en movimiento. Va a revestir el pulmón, va a revestir parte del tórax, y todas estas estructuras están en constante movimiento durante la mecánica ventilatoria. Se estima que enfermedades de la pleura se pueden presentar hasta en 300 casos por 100.000 habitantes. O sea, es una enfermedad bastante prevalente. La patología pleural es muy prevalente. Necesariamente la patología pleural tiene algunos rasgos que vamos a poder revisar ahora su presentación. Va a representar entre el 4 al 10% de la patología respiratoria. Probablemente la mayor causa de enfermedades respiratorias que ustedes van a poder apreciar en la práctica diaria son patologías inflamatorias infecciosas, es la que predomina. La primera causa de consulta es la patología de infección respiratoria, generalmente infección respiratoria alta, luego le sigue la infección respiratoria baja, incluyendo la neumonía, ¿no? Incluyendo la neumonía. También la patología bronquial, la patología inflamatoria intersticial pulmonar, hemos revisado ya, ¿no? Y luego vamos a tener la patología pleural en orden de prevalencia. La patología pleural se va a presentar acompañando a otras enfermedades que pueden ser sistémicas. O sea, se manifiestan en la pleura, pero se originan en toda la economía. Algunas de ellas son puramente locales, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que puede ser expresión de una enfermedad sistémica. Microscópicamente, la pleura es una capa simple de células mesoteliales que tiene un tejido conectivo submesotelial y una delgada superficie elástica. Este soporte elástico le permite cubrir a estos órganos que están en movimiento, ¿no? Durante la expansión pulmonar, en el mismo tórax a la hora que se contrae y desciende el diafragma y permite el ingreso del aire. Entonces, esta pleura está acompañando constantemente estos movimientos, incluso envolviendo parte de los vasos. Hay diferencias regionales en la pleura que está modificada en parte por las estructuras que están cubriendo. No es lo mismo la pleura que se encuentra adosada a la parte del tórax que la que se encuentra adosada a la pleura, al pulmón propiamente, ¿no? No es lo mismo las porciones superiores, que suelen ser más delgadas, y las porciones más inferiores, que suelen ser generalmente más gruesas. Esas diferencias regionales hacen que la pleura tenga un comportamiento un poquito diferente, ¿no? Hay pleura entonces diferente, la envuelve la costilla, la que envuelve el diafragma, la que envuelve el pulmón, la que envuelve en algunos vasos, ¿no? Y existen estructuras, microvellosidades y membranas lubricantes a diferentes niveles de la pleura, tanto visceral como parietal, van a conformar una cavidad pleural. O sea, la cavidad pleural es un espacio dinámico que está entre la pleura parietal, que está adosada a la jaula torácica y al diafragma, y la pleura visceral, que está adosada básicamente al pulmón, ¿no? Esta pleura parietal va a reflejarse a nivel iliar y a nivel de la base va a formar un ligamento que se llama el ligamento pulmonar. Hay que recordar que la cavidad pleural es independiente, la derecha del lado izquierdo. Está separado por el mediastino y el pericardio, ¿no? Y va a tener una presentación topográfica que puede proyectarse a 2 o 3 centímetros por encima de la costilla, ¿no?
o hasta D12 en el 80% y L1 está en el 18%. O sea, hay que recordar que hasta ese lugar se puede proyectar la pleura topográficamente. Entonces, cuando examinemos, recordemos que tenemos que examinar el conjunto del tórax para poder detectar estas alteraciones. La principal función de la pleura, es permitir la flexibilidad para la expansión pulmonar por la presión negativa que describimos cuando revisamos la fisiología. ¿Se acuerdan ustedes? Dijimos, al contraerse el diafragma, lo que hacemos es aumentar el diámetro torácico. Al aumentar el diámetro torácico, jalamos el tórax, lo expandimos, cae la presión, jalamos la pleura y se transmite una presión negativa que normalmente es negativa, pero se hace más negativa en el momento de la fase inspiratoria y cae la presión de la vía aérea. Al caer la presión de la vía aérea, el aire ingresa casi pasivamente, ¿no? Esto permite mantener el pulmón semi-insuflado junto con la sustancia surfactante, los tejidos de retracción impiden pues que el pulmón se colapse en cada esfuerzo respiratorio y de esta manera el trabajo respiratorio va a ser mucho menor. Hay que recordar que en el espacio pleural existe, no es un espacio, es un espacio dinámico donde existen una serie de un fluido con determinadas características. Este fluido va a cambiar, va a ir renovándose constantemente se va a renovar. Más o menos se estima que hay entre 0.5 o 1 mililitro por kilo de peso de líquido pleural. Ese es el contenido. Ese líquido es, como le digo, renovado constantemente. ¿Y de qué depende? El volumen va a depender de un equilibrio que hay entre la presión hidrostática y la presión oncótica. Normalmente, el vector que lleva líquido de la presión de la pleura parietal hacia el espacio pleural y del espacio pleural hacia la pleura visceral. Si uno pudiera mostrarles un esquema, vería que de la pleura parietal, al haber una presión hidrostática mayor, que depende de la presión arterial sistémica, hay un vector que lleva el líquido que hace que esta presión hidrostática, que es mayor a la presión oncótica, hace que se bombee el líquido de la pleura parietal hacia el espacio pleural. En el espacio pleural hay, si bien es cierto, un líquido con determinadas características, este mismo líquido mantiene un nivel de presión que retiene parcialmente, no permite que se acumule mucho líquido. Entonces, para eso es drenado por la pleura visceral, la pleura adhesada a los pulmones, donde la presión hidrostática es menor que la presión oncótica. Sin embargo, si uno ve la magnitud del vector, la cantidad de agua que se bombea de la pleura parietal al espacio pleural es mayor que la que se bombea del espacio pleural a la pleura visceral. Entonces, con esa lógica diría, doctor, entonces cada día, cada año, yo debería acumular líquido. No, existe un drenaje supletorio. Ese drenaje supletorio es el sistema linfático. De tal manera de que todo exceso de líquido que se pueda producir por encima de lo que necesitamos tiene que ser drenado por este sistema. Entonces, en condiciones de normalidad, siempre va a haber una cantidad de líquido en el espacio pleural. Y ese líquido va a tener una conformación que vamos a revisar ahora y obedece al pasaje que hay de la presión hidrostática normalmente mayor en la pleura parietal hacia el espacio pleural y luego del espacio pleural hacia la pleura visceral. Ese es el movimiento normal del fluido en la pleura. Entonces, está como dice la lámina, el líquido pleural se desplaza de la pleura parietal al espacio pleural y de a la pleura parietal siguiendo las variaciones de la presión hidrostática y oncótica. Entonces, acá ya nos planteamos alguna hipótesis. ¿Qué pasaría si teóricamente yo reduzco la presión oncótica? Si se reduce la presión oncótica por alguna enfermedad, por deficiencia en la producción de proteínas, por pérdida excesiva, como sucede en el síndrome nefrótico, o en las patologías hepáticas donde se produce menor cantidad de proteínas, o en los estados de desnutrición muy extrema,
va a haber una presión oncótica sistémica disminuida. Por lo tanto, el vector que bombea líquido de la pleura parietal al espacio pleural va a ser muchísimo mayor. Va a ser muchísimo mayor, y entonces va a haber acumulación de líquido en el espacio pleural sin que la pleura esté enferma. Sin que la pleura esté enferma. Entonces, el derrame pleural no es expresión necesariamente de enfermedad de la pleura, sino es expresión de alteración de la presión hidrostática y oncótica cuando no hay lesión pleural. Sin embargo, para que suceda eso es que se han vencido todos los mecanismos supletorios, y los mecanismos supletorios son estos sistemas, este sistema linfático dado por los estomas y la membrana quiriforme que permite el drenaje de cualquier fluido anormalmente alto que se presente. Miren la composición de líquido pleural. Es menos de 1 mililitro por kilo de peso. O sea que dependiendo de nuestro peso, nosotros vamos a tener esa cantidad de líquido en el espacio pleural. Y ese líquido tiene una función: permitir la lubricación, permitir que el movimiento sea con menos esfuerzo, sin dolor ese trabajo. La composición de ese líquido es de 1 a 2 gramos por 100 mililitros. O sea, miren la cantidad pequeña que hay de proteínas, especialmente la albúmina. Entonces ya tenemos un marcador para saber si hay o no alteración del importante cuando nos enfrentamos a un paciente con efusión pleural. La celularidad es menor de 5.000 por milímetro cúbico, de los cuales el macrófago está presente hasta en el 80%. Y excepcionalmente vamos a encontrar algunas células mesoteliales, ¿no? La deshidrogenasa láctica, que es una enzima presente en toda la economía, va a estar presente en el líquido pleural, pero en un valor menor del 50% del sérico. La glucosa va a ser similar a la glucosa del plasma, y pueden haber hasta 4.500 células por mililitro de líquido. La mayor parte del líquido que está formado patológicamente va a regresar sin intervención intrapleural por ese drenaje que le digo que es supletorio. O sea, para que podamos expresar la lesión pleural con acumulación de líquido, tiene que haberse vencido todos los mecanismos de compensación que existen. Por lo tanto, en condiciones de normalidad y de repente o en enfermedades en estadios iniciales, no vamos a poder ver acumulación de líquido formado patológicamente, sino cuando la enfermedad está un poco más avanzada. ¿Cuáles son las causas por las que se puede acumular líquido? Una expresión de la patología pleural es el derrame pleural. Una forma como se expresa la enfermedad pleural es con el derrame. Y hay dos grandes grupos en la efusión pleural. Los líquidos en los cuales la composición es transudativa, es decir, con niveles de presión, niveles de proteínas bajos, deshidrogenasa láctica baja, ¿no? Una densidad generalmente baja, obedecen son las efusiones denominadas transudativas. Y miren, hay generalmente 3 grandes condiciones nomás. La primera de ellas es la insuficiencia cardíaca. Puede presentarse también en la pericarditis constrictiva y en el embolismo pulmonar. Aquí va a haber incremento de la presión hidrostática. En la insuficiencia cardíaca aumenta la presión retrógradamente. Al aumentar la presión retrógradamente, la presión hidrostática en la pleura visceral aumenta. Al aumentar, neutraliza la presión oncótica, y hay el vector que permitía la salida de fluidos del espacio pleural hacia la pleura visceral se anula, y por lo tanto se va a acumular líquido. Más que porque aumentara la presión arterial sistólica, es más bien el movimiento, la hipertensión retrógrada la que va a condicionar esta condición. Entonces voy a tener un paciente con derrame pleural si tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Pero si tiene insuficiencia cardíaca congestiva, puedo identificar, por ejemplo, que el paciente tiene disnea paroxística nocturna, tiene edema de miembros inferiores, tiene ingurgitación yugular, ¿no? Puede tener alguna forma de arritmia cardíaca, ¿no? De tal manera que me hace sospechar ese paciente que tiene historia de enfermedad cardíaca, tiene edema de miembros inferiores
y como parte del cortejo sintomático en la insuficiencia cardíaca va a acumular líquido. Y cuando lo acumula generalmente es una acumulación de líquido bilateral, aunque en los estadios iniciales puede haber predominancia de uno de los emitoras, en este caso el emitor derecho. En la pericarditis constrictiva se presenta una fisiopatología similar en el embolismo pulmonar también. La otra razón sería por la disminución de la presión oncótica. ¿Y qué caso sucede en la disminución de la presión oncótica? En el síndrome nefrótico, cuando ustedes han revisado el síndrome nefrótico, hay una pérdida excesiva de proteínas por el riñón. Esta pérdida no puede ser compensada por el aporte, ¿no? En el sujeto. Al final cae la presión oncótica y la presión oncótica impide que el líquido se extravase. Entonces vamos a tener problemas porque se va a acumular líquido en el espacio pleural. Sin embargo, la pleura no está enferma. La pleura está sana. Como en la insuficiencia cardíaca tampoco está la pleura enferma. Son las alteraciones de la presión hidrostática y oncótica las que están produciendo eso. Raramente ya no vemos estados de desnutrición tan severos como el kwashiorkor, en el cual puede haber edema generalizado. Y como parte del edema generalizado por hipoproteinemia, tiene derrame pleural el paciente que estamos evaluando. Un grupo menos frecuentemente observado es por comunicación transdiafragmática. Hay comunicación a través del diafragma que son virtuales y que pueden en condiciones de patología convertirse en reales. Por ejemplo, los pacientes que son sometidos a diálisis peritoneal, ¿no? En la diálisis peritoneal yo tengo que infundir grandes volúmenes de fluidos con una composición determinada de electrolitos por el abdomen. Y luego recuperarlo después de un rato. Cumple una función, reemplaza en parte la función del riñón. Esa diálisis peritoneal puede hacer que se acumule mucha cantidad de fluidos y esos líquidos pueden convertir esas comunicaciones virtuales en comunicaciones reales transdiafragmáticas y pasa líquido del abdomen a la pleura. ¿Ya? Entonces, si hay antecedentes de que nuestro paciente es sometido a diálisis, también a diálisis peritoneal sobre todo, puede hacerme derrame pleural. Incluso los pacientes con insuficiencia renal, usted sabe, con insuficiencia renal pueden cursar con problemas de pérdida de proteínas y también pueden tener, los que se hemodializan también pueden tener derrame pleural. Muy raramente hemos visto urinotórax, ¿no? O sea, orina en la cavidad pleural por trastornos uroobstructivos del sistema urinario. Se obstruye el sistema urinario, se aumenta tremendamente la vejiga, empieza a aumentar la presión, se trasvasa la orina y luego va a producirse una trasvase hacia la cavidad pleural. Más frecuentemente, en todo caso, podría ser efusiones pleurales transudativas iatrogénicas. Cuando yo he colocado un catéter para aportarle fluidos a un paciente que se encuentra con depresión del volumen y le coloco un catéter. La colocación del catéter se hace aproximadamente, guiado solamente por las referencias anatómicas. El catéter se coloca en la zona del cuello, siguiendo la vena subclavia o las venas del cuello, siguiendo la anatomía de las venas del cuello, y ese catéter a veces puede ser mal implantado, y al estar mal implantado puede haberse haya ingresado a la cavidad pleural, y yo he infundido fluidos, y esos fluidos van a entrar directamente a la cavidad pleural. Raramente ocurre, pero podríamos considerar. En estas condiciones, recuerden que son efusiones pleurales de características transudativas. ¿Y por qué decimos esas? Porque vamos a ver cuáles son los criterios. En ellas, la pleura está esencialmente sana. La pleura está sana. Sin embargo, hay derrame pleural. Pero la causa no es que la pleura haya perdido su capacidad de filtrar adecuadamente, sino que las alteraciones de la presión hidrostática y oncótica están condicionando esta condición. Luego vienen los exudados. Ya los exudados es otra cosa.
Los exudados sí hay alteración de la pleura, y hay enfermedad de la pleura, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir? ¿Cómo se van a producir esta acumulación de fluidos en los exudados pleurales? Porque va a haber inflamación de la pleura y eventualmente del pulmón. Esta inflamación va a alterar la permeabilidad de la pleura. La pleura, que era semipermeable, ahora permite el pasaje no solamente de moléculas de bajo peso molecular, sino de alto peso molecular. Las proteínas que pasaban muy poco ahora pasan en más cantidad. Y al pasar en más cantidad, arrastran junto a estas moléculas fluidos, líquido, agua, y el paciente va a acumular una mayor cantidad de fluidos en el espacio pleural. Otra causa, entonces esto es por los mecanismos de inflamación. La inflamación puede ser puramente pura, o puede ser pura, o puede ser una inflamación secundaria a una infección. La infección puede ser bacteriana, micobacteriana, micótica o de cualquier otro tipo de gérmenes, ¿no? De tal manera de que este impedimento en el drenaje pleural va a haber dificultades para remover las mismas, ¿no? Y aún a pesar de los mecanismos de compensación, yo no voy a tener mayor cantidad de líquido en el espacio pleural porque se ha alterado la permeabilidad selectiva que debería tener la pleura, que debería de impedir que pasen moléculas de alto peso molecular. Por eso su composición es diferente a la del plasma. La composición es diferente a la del plasma porque tiene hasta la mitad de proteínas que el suero. ¿Cuáles son los mediadores inflamatorios en la pleura? Recuerden que las células mesoteliales pueden, obviamente, activar los mecanismos de inflamación, ¿no? Y estas células pueden, entonces, reclutar células inflamatorias, pueden iniciar la cascada de inflamación, la producción de prostaglandinas, de factor de necrosis tumoral, y esto va a ser en respuesta a diferentes injurias, de tal manera que la agresión va a producir el mecanismo de inflamación. El mecanismo de inflamación altera la permeabilidad, se producen sustancias que activan la inflamación, que la activan demasiado y se produce acumulación de fluidos en el espacio pleural. ¿Cuáles son las causas de efusiones exudativas comunes, las más frecuentes? Vamos a ver. Hay efusiones exudativas donde la composición de las células que voy a estudiar son predominantemente linfocitarias. ¿Y en qué caso vemos eso? A la cabeza la tuberculosis pleural, en nuestro medio, ¿no? Pero también hay enfermedades malignas. En enfermedades malignas, el exudado va a predominar, la composición de las células que voy a estudiar va a ser predominantemente linfocitaria. En la sarcoidosis, que es una enfermedad inflamatoria también en específica, que va a acumular líquido. Y en las enfermedades inducidas por el asbesto. Hay exudados en donde hay un predominio de neutrófilos. O sea, a la hora que yo hago el recuento celular, voy a encontrar que de esas células que estoy viendo, hay aumento de la proporción de neutrófilos. Vamos a encontrar en el empiema. Con el empiema, que es la pus en la cavidad. O sea, también voy a encontrar, antes que en el empiema, en la efusión paraneumónica. Recuerden que hay un grupo de neumonías que se acompañan de efusión pleural. En este caso, el tratamiento es el tratamiento para la neumonía. Al tratar la neumonía se va a curar también la efusión paraneumónica. Pero incluso la presencia de líquido pleural en la neumonía, de derrame pleural en la neumonía, es un pronóstico de mayor severidad. Pero puede acompañarse, ¿no? Es muy frecuente que se acompañe de efusión pleural la neumonía. En estos casos, el líquido no necesariamente va a presentar gérmenes, puede presentar buena cantidad de neutrófilos, pero no necesariamente gérmenes. En el empiema, en cambio, sí hay pus y hay gérmenes. Ahí sí hay gérmenes. Ahí.
También van a haber elevada cantidad de neutrófilos en todas las enfermedades reumáticas que pueden cursar con derrame pleural. Lupus, AR, todos pueden producir derrame pleural, ¿no? Hay exudados donde no hay predominancia de linfocitos o neutrófilos, o sea, hay mitad, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome post-injuria cardíaca. En el síndrome post-injuria cardíaca se produce generalmente después de 15 días de haber habido un evento, una cirugía cardíaca importante, o incluso la revascularización, o después de un infarto de miocardio, el paciente presenta un derrame pleural. Esto está mediado por la activación inflamatoria que produce de componentes de la injuria cardíaca que van a desencadenar un pequeño derrame pleural. Y este caso solamente requiere tratamiento antiinflamatorio porque es una reacción inflamatoria nomás. Esos pacientes le dan aspirina y reposo y con eso pueden mejorar, ¿no? También hay que recordar que el embolismo pulmonar puede haber esta predominancia. Todas estas son efusiones pleurales en las cuales hay enfermedad de la pleura, ¿no? También van a haber exudados donde pudieran presentar eosinófilos incrementados, ¿no? Los derrames pleurales después de traumas torácicos o incluso en el neumotórax. El neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural, pero este aire se ha acumulado, después de pasen unos días, va a producir también, va a acompañarse de derrame pleural. Cuando hay esta condición, a la hora que pulsamos y retiramos el líquido va a tener predominantemente, bueno, pudiera tener mayor recuento de eosinófilos. ¿Qué pasa también cuando encontramos un recuento de hematíes muy alto, tan alto como 100.000 centímetros cúbicos? Generalmente esos están relacionados a tres condiciones: traumatismo torácico, traumatismo pulmonar, abierto o cerrado, infarto pulmonar y malignidad. O sea, si yo punzo y encuentro sangre en la cavidad pleural, tengo que plantearme estas posibilidades diagnósticas como primeras posibilidades. ¿Qué pasa cuando yo me enfrento a un paciente con efusión pleural? Si yo estoy frente a un paciente con derrame pleural, lo primero que tengo que hacer es una buena historia y hacer un buen examen físico. El primer caso que yo les presenté, el primer caso clínico que le presentamos, era de una efusión pleural, ¿no? De un paciente que tenía un contacto cercano de una infección respiratoria crónica que era tuberculosis. Y resultó ser una efusión pleural tuberculosa, o sea, un derrame pleural tuberculoso. En este caso, el dato epidemiológico fue de gran ayuda para poder sospechar, ¿no? El dato epidemiológico fue de gran ayuda. En otros casos no tenemos esta referencia. Entonces, pero es importante tener el dato del tiempo de presentación, los signos y síntomas generales que el paciente presenta, ¿no? Los datos referidos a las características del dolor, porque el dolor va a estar presente. En la mayor parte de pacientes van a tener dolor torácico en la zona del derrame. El dolor torácico va a aumentar con la inspiración profunda, con la tos, con el bostezo. El dolor torácico va a acompañarse de dificultad respiratoria y pueden haber signos y síntomas generales, incluidos fiebre, decaimiento, baja de peso, dependiendo de la cronicidad también. Entonces la historia es importante, saber cuándo se inició, qué síntomas se presentaron en el tiempo, cómo se respondió frente a medidas terapéuticas que pudo haber tomado el paciente. Ya visitó, de repente en casa misma le dieron algún analgésico, le dieron algún antiinflamatorio. ¿Cuál fue la respuesta del paciente? ¿O recibió algún tratamiento porque el boticario le recetó medicamentos? En nuestra realidad es eso, ¿no? El boticario receta. En otras partes no, es imposible que el boticario recete, ¿no? El examen físico. El examen físico es importante también. El examen debe mostrar, primero, la condición general del paciente.
la taquimia, el tiraje, la cianosis, el hipocratismo digital, el estado de conciencia del paciente para poder saber la severidad del cuadro, ¿no? Cómo está su aspecto general. Si está muy bajo de peso, te habla de mayor cronicidad de la enfermedad. Porque una enfermedad en un día pues, no puede hacer bajar de peso a las personas, ¿no? Tiene que ser de varios días para poder notarse el decaimiento, la baja de peso. El examen físico me va a permitir identificar si es una efusión pleural unilateral o bilateral. Si es unilateral, nos obliga a pensar en unas patologías diferentes a que si es bilateral. Si es bilateral, seguramente puede tratarse de un problema de efusión transudativa, insuficiencia cardíaca, cirrosis con ascitis, o se trata de un paciente con un síndrome nefrótico, ¿no? Pero la pleura está esencialmente sana. Luego va a ayudar la radiografía de tórax. La radiografía de tórax debe ser solicitada en posición frontal y lateral. Una radiografía de tórax en posición frontal y lateral debiera de soportar suficiente información para ratificar o ajustar bien la presunción que hemos tenido del paciente cuando lo hemos examinado. La radiografía no es para ver qué cosa tiene el paciente, sino para poder orientarnos de lo que ya sospechábamos nosotros. La ecografía, otra herramienta que permite visualizar y puede llegar a cuantificar la cantidad de líquido e incluso las características del fluido podría ser orientadora sobre la ecografía. Y la tomografía, que es una de gran avance pues ya en los últimos años, nos me va a permitir incluso saber no solo la cuantificación, sino encontrar si alguna característica está acompañando esta efusión pleural, como puede ser la tabicación, la formación de lesiones alrededor del derrame pleural, ¿no? El siguiente paso, todo paciente con efusión pleural de causa desconocida se le debe realizar una toracocentesis. Eso lo dijimos en la revisión de procedimientos. Es más, la toracocentesis debería ser parte del examen físico de un paciente con derrame pleural de causa desconocida. O sea, yo debería de hacerle una toracocentesis, ¿no? La toracocentesis no es para uno ratificar que estamos frente a una efusión pleural, pero más que frente a esta efusión pleural, poder obtener muestras y poder discriminar si se trata de una efusión pleural transudativa o exudativa, pero también les expliqué que nadie debe hacer el procedimiento si antes no tiene una presunción diagnóstica. Debemos de intentar tener una presunción diagnóstica antes de hacer el procedimiento. Y el procedimiento va a permitirme que yo obtenga líquido y que ese líquido pueda visualizarlo. Apenas he punzado y he obtenido líquido, el médico ya forma una idea también de hacia dónde se debe orientar sus posibilidades diagnósticas. Si es un líquido muy transparente, si es un líquido que salió con facilidad, es probablemente un tipo transudativo. Pero si es un líquido con mayor densidad, con cambios en la coloración, si es francamente purulento, es un empiema, no hay duda que si es francamente purulento es un empiema. Si es francamente sanguinolento, puede tratarse de una neoplasia. Y el siguiente paso, si a pesar de la toracocentesis no es suficiente, es la biopsia pleural. La biopsia pleural, como ustedes saben, es de bastante rendimiento, sobre todo en patologías donde hay compromiso de toda la pleura. Por ejemplo, en las reacciones inflamatorias y en las reacciones inflamatorias infecciosas, la pleura va a estar difusamente afectada. Pero en las enfermedades neoplásicas va a haber compromiso por partes de la pleura. Entonces podría ser que yo haga una biopsia pleural y no tenga muestra de neoplasia, a pesar de que la historia me dice que es muy probablemente que sea una neoplasia. ¿Por qué? Porque las lesiones neoplásicas pueden estar desperdigadas en el tórax, en la pleura, digamos, y yo no acierte, porque la biopsia es una biopsia a ciegas. La biopsia de pleura, el médico no ve la pleura que va a morder, solo se guía por la presencia del fluido.
Entonces, en esos casos tiene que recurrirse a procedimientos como la toracoscopía, que es la visualización de la cavidad pleural, y ahí sí tomar muestras selectivas, ¿no?, de lugares que está observando, donde están de repente las lesiones concentradas. Y por último, la toracotomía, que es la de solución quirúrgica para la aproximación diagnóstica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentemente asociadas en el derrame pleural? La disnea, el dolor torácico y la tos. Son prácticamente una triada presente en el derrame pleural. Disnea, que es la sensación desagradable de falta de aire. Dolor torácico, un dolor torácico que va a estar en el hemitórax comprometido. Al inicio, el dolor torácico puede aumentar con la expiración profunda, puede aumentar con la tos, con los movimientos respiratorios intensos, ¿no?, con el ejercicio, pero conforme aumenta el derrame, ya el dolor puede disminuir un poco, pero va a incrementarse la disnea, porque cuanto más derrame haya, va a haber más porción del pulmón que va a estar desplazado, impidiendo pues entonces que se expanda adecuadamente. Entonces, al inicio, dolor torácico, luego disnea y tos. Estos pacientes tienen. Hay otros síntomas que ya tienen que ver en relación a la causa. Imagínense un paciente con una neumonía. Ese paciente va a tener fiebre, malestar general, decaimiento, tos, expectoración, ¿no? Expectoración, dificultad respiratoria, puede haber baja de peso. Y si es una neumonía, generalmente son cuadros agudos, 7, 8, 10 días, no son cuadros de mayor número de días. En otros pacientes, por ejemplo, en patología inflamatoria pura, pudiera haber signos relacionados con la entidad que estamos evaluando. El lupus, hay lesiones y manifestaciones lúpicas sistémicas que pueden estar presentes. Hay un grupo pequeño de pacientes que pueden presentar pueden presentar muy pocos síntomas y cruzar con derrames pleurales. Pero generalmente son en pequeñas cantidades, ¿no? Pero eso son poco frecuentes, ¿no? Poco frecuentes, pero existe esa posibilidad de que no den muchos síntomas o muy pocos síntomas, ¿no? En la exploración física del derrame pleural, generalmente va a haber disminución de la estructura pulmonar del hemitórax comprometido. Cuando hay gran cantidad de derrame, uno puede visualizar en el tórax que hay abombamiento. Cuando examinamos al paciente, deberíamos tener el tórax descubierto, de tal manera que cuando haya presencia de grandes derrames, el lado afectado va a estar más abombado respecto al lado sano, pero se va a mover poco durante los movimientos respiratorios. Sin embargo, hay un abombamiento de esa zona, ¿no? Seguramente se acompañará de una disnea mayor, de una menor tolerancia al esfuerzo físico de ese paciente y de repente de una enfermedad con mayor número de días de signos. Va a haber disminución o abolición de las vibraciones vocales. Recuerden que el derrame pleural, como parte de la semiología de la efusión pleural, tenemos que tener abolición de las vibraciones vocales y pérdida de la sonoridad pulmonar. Cuando uno percute, va a perder la sonoridad, ¿no? Entonces uno debe percutir de la parte superior a la parte inferior. Hay que tener cuidado porque los derrames, la mayor parte de derrames son, como se examina al paciente sentado y los derrames son libres, van a tender a ubicarse en la parte inferior. Pero también recuerden que pueden haber derrames loculados, o sea, localizados. Entonces, si yo no percuto todo el tórax, pudiera perder la percepción de dónde está localizada la efusión pleural. Puede haber en la exploración, bueno, obviamente el monodio vesicular va a estar disminuido en la zona afectada porque no va a haber expansión del pulmón. Y se detecta una respiración soplante también durante la exploración, la auscultación.
En los estadios iniciales de la efusión pleural, sobre todo en patología inflamatoria infecciosa, va a haber un ruido que se llama el frote pleural o roce pleural, pero en los estadios iniciales. En los estadios iniciales entonces puede haber ese frote pleural, le llaman, ¿no? Es un ruido muy, muy característico de esas condiciones, pero solo aparece en los estadios iniciales cuando justamente el paciente está con dolor, con mayor dolor, ¿no? Producto de esta reacción pleural. Entonces ya hemos dicho la aproximación diagnóstica en imágenes, la radiografía de tórax, en posición posterior anterior y lateral. Siempre tomemos posterior anterior y lateral, ¿ya? La ecografía y la tomografía puede ser de gran ayuda. Miren ustedes, este es un paciente que viene con un derrame pleural, ¿no? Derrame pleural izquierdo. Sin embargo, el examen no mostraba eso, pero cuando le tomamos una radiografía en decúbito, pudimos determinar que sí había un derrame pleural izquierdo que nosotros no habíamos podido diagnosticar. Le llaman un derrame pleural subpulmonar, o sea, debajo del pulmón, sin presentar los signos clásicos del derrame, ¿no? Este es un acceso pulmonar. Si se dan cuenta, en el emitor derecho hay una cavidad con nivel, ¿sí? Una cavidad con nivel y una radioopacidad en la base. En el tercio medio está esa imagen encavitada y en la base está una radioopacidad. Correspondía a una neumonía que luego se accedó, que se drenó y formó esa imagen, ¿no? Es un absceso pulmonar. Seguramente si es un absceso pulmonar puede afectar la pleura y al afectar la pleura va a producir acumulación de fluidos en esa zona. Este paciente pues tenía antecedente de convulsiones, puede ser un convulsiones, vomitador frecuente, puede ser un paciente de repente pudiera ser un paciente inmunocomprometido. Este caso sí fue un alcohólico, ¿no? Paciente alcohólico, ¿no? Bebedor, ¿no? Pero hay que sospechar esta posibilidad en estos pacientes, ¿no? Miren ustedes un derrame loculado. En este caso es una radioopacidad. Alguien podría describir y decir, se trata de una tumoración, una masa tumoral. Pero si se dan cuenta, los bordes son bien nítidos, y la radioopacidad es bien homogénea y está localizado justo en la cisura. Y miren la radiografía lateral, tiene una imagen en forma de uso, ¿no? La imagen es de una... A esta efusión pleural le llamaban el tumor fantasma, porque luego de unos días desaparecía, ¿no? Estos pacientes con insuficiencia cardíaca a veces pueden acumular líquido en la cisura y luego con la terapia diurética, cuando se restringe el volumen o se da terapia diurética o se mejora la contractibilidad del corazón, el paciente puede aliviar y desaparecer esto y le llamaban tumor fantasma en el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque desaparecía. Es un tumor y desaparece. En algunas ocasiones tenemos que hacernos el recurso de algunas... Antes no existía la tomografía, entonces nosotros teníamos que aprovechar de algunas posiciones especiales para tomar las placas. Una forma de tomar las placas en posición especial es la radiografía. El A es la radiografía póstero-anterior. Y miren, en cambio el B es una radiografía en decúbito lateral derecho con rayo tangencial. Miren cómo el fluido se ha desplazado. Acá no tenía la formación clásica de la concavidad, ¿no? Pero sí mi diafragma derecho estaba muy elevado. Entonces decían, pero ¿qué cosa es eso? ¿Una parálisis diafragmática, una eventración o lo que fuere? Pero cuando lo echan, el fluido empieza a correr. Y al echarlo, miren cómo ya se ve la curvatura. Se ve esa curvatura que muy sugestiva de... No sé si acá estoy usando el puntero, no sé si en acá puedo alzar a ver. No puedo. Pero se ve una radioopacidad ya
en la parte de la base del tórax, ¿no? Él está echado sobre el lado derecho y los rayos se están viniendo tangencialmente. En otras ocasiones, la radiopacidad puede confundir porque en este caso, si bien es cierto, había una patología pleural en la secundaria, una neoplasia, pero es la imagen completamente diferente, ¿no? ¿Sí? Con deformación del mediastino, miren ustedes. Esta imagen corresponde a un paciente con una secuela de una tuberculosis pleural, de una lesión pleural que ha dejado una envoltura de la pleura al curar, ha dejado una pleura completamente engrosada. Le llamamos pulmón encarcerado. El pulmón está atrapado por la pleura que se ha calcificado por zonas, ¿no? Entonces es un pulmón que pierde su capacidad de expandirse. ¿Por qué? Porque la pleura está alterada en su función al haber curado con secuelas, ha perdido la elasticidad. Entonces está muy limitado. Seguramente es un paciente que tiene disnea de esfuerzo, ¿no? Limitación para la actividad física, pero tiene historia larga de enfermedad infecciosa pulmonar y pleural. Esta es una imagen de un derrame pleural más o menos clásico ya. La tomografía, miren ustedes la tomografía. Puedo yo discriminar las lesiones muy precisas en el emisoras derecho, ¿no? Lesiones en la tomografía y la resonancia, aquí sí para poder distinguir si la lesión que estoy viendo tiene contacto o no con la pleura, porque tiene una lesión pulmonar, pero quiero saber si esa lesión pulmonar tiene contacto o no con la pleura. Entonces puedo interpretarlo utilizando la tomografía convencional o incluso la resonancia. En realidad la resonancia para el pulmón no tiene mucha utilidad, salvo en algunos casos muy puntuales en los que pudiera ayudar a distinguir el avance de algunas neoplasias que han comprometido ya fuera del pulmón, ¿no? Las neoplasias pulmonares, ¿no? ¿Cómo hacemos una disquisición sobre si estoy frente a un derrame pleural de tipo exudativo o transudativo? Trasudado, pleura sana. Exudado, pleura enferma. Los criterios fueron Lai. Lai nos menciona, hasta ahora siguen vigente eso, que estos son los criterios. Una deshidrogenasa láctica, 2 tercios por encima del valor normal, es un dato frío, concluyente de que estoy frente a un derrame pleural exudativo. O una relación entre el líquido pleural, la deshidrogenasa láctica del líquido pleural sobre la deshidrogenasa láctica sérica mayor de 0.6. O sea, mayor de la mitad de lo que hay. Porque normalmente hemos dicho que la deshidrogenasa láctica debe ser la mitad de lo que hay en el suero. O una proteína de líquido pleural sobre la proteína sérica mayor de 0.5. Se trabajó mucho tiempo también con el colesterol como valor absoluto, o el colesterol de líquido pleural versus el sérico como predictores. Pero nos hemos quedado con los primeros 3 criterios todavía vigentes como criterios de Lai, ¿no? Si está presente estos 3, tiene alta probabilidad, esto es un exudado. Si es un exudado, ¿qué debo hacer yo? Si yo me estoy enfrentando a un paciente con efusión pleural, antes de hacerle la toracocentesis ya yo debo de pensar, ¿hay enfermedad pleural exudativa o transudativa? Transudativa, hemos dicho, son pocas entidades. Insuficiencia cardíaca, cirrosis con ascitis, síndrome nefrótico. Otro grupo muy variado en los que están diatrogénicas, ¿no? Postraumáticas. Pero si es insuficiencia cardíaca, debería de buscar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Tinea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, ¿no? Galope en la auscultación de los ruidos cardíacos.
Si es una cirrosis con ascitis, pues tiene que haber ascitis y tiene que haber historia de cirrosis, historia de repente el paciente ya está ictérico, de repente el paciente tiene historia de alcoholismo crónico o paciente ha sido portador de hepatitis en el pasado y tiene signos y síntomas generales de compromiso sistémico hepático, ¿no? De hepático sistémico, ¿no? Y en el síndrome nefrótico, obviamente la presencia de derrame pleural va a estar acompañado de la presencia de edema generalizado. Entonces, si yo excluyo esa posibilidad, voy a hacer una toracocentesis al paciente. Y si hago una toracocentesis, tengo que estudiar bien el líquido. Entonces, yo siempre debería de pedirle que ese líquido sea estudiado desde el punto de vista citoquímico. ¿Qué me va a dar el estudio citoquímico? La deshidrogenasa láctica, las proteínas, el pH, la glucosa, el recuento celular y la fórmula diferencial. La fórmula diferencial. Esos datos son claves. Con eso yo ratifico que esto es un exudado o un trasudado. ¿Cuándo puede haber dudas? Si yo he punzado a un paciente con insuficiencia cardíaca que ha estado en tratamiento diurético intenso, ¿no? Que de repente tiene un estado de desnutrición asociado, pudiera ser que el recuento de proteínas esté un poquito más elevado o la relación de las proteínas de líquido pleural sobre las séricas estén alrededor de 0.6, así. ¿Por qué? Porque a la hora que yo le doy terapia diurética intensa, voy a lograr que parte del líquido pleural, los fluidos se reabsorban más rápidamente que las moléculas que tienen alto peso molecular. O sea, demoran más en resolverse el líquido que se reabsorbe, es más los que tienen líquido con menos peso molecular. O sea, es más fácil que se filtre el agua a que se filtren las moléculas más grandes. Entonces hay que tener cuidado, eso puede pasar, ¿no? O yo estoy esperando que el paciente tenga buena cantidad de deshidrogenasa láctica absoluta, pero el paciente está desnutrido. Entonces, y quiero esperar que tenga más de 2 gramos de albúmina en el líquido pleural. Pero si el paciente tiene muy poco en el líquido sérico, entonces los estados de nutrición pueden confundir también, ¿eh? Pueden confundir. Entonces, hay que hacerlo a la luz del paciente que estamos evaluando. Yo puedo hacer estudio microbiológico de la muestra. Si sospecho yo de que puede ser un germen, pues estudio gran cultivo de gérmenes comunes, puedo investigar hongos, puedo investigar BK. Quiero mencionarles que la tuberculosis pleural, el rendimiento del BK en el líquido pleural es muy bajo. Es muy bajo. Es bajo. Obviamente, digo, doctor, pero el cultivo podría mejorar un poquito, pero en general el rendimiento es bajo. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico lo hacemos por la biopsia en la tuberculosis pleural. Las características anatomopatológicas de la muestra y eventualmente el cultivo de la muestra de biopsia. O sea, más me rinde el cultivo de la muestra. Y otros marcadores como puede ser la adenosina deaminasa. Luego hay algunos estudios que se deben hacer de acuerdo a la sospecha diagnóstica. Si yo estoy frente a un derrame pleural asociado a una efusión paraneumónica y estoy sospechando que esta efusión paraneumónica incluso puede ser un empiema, pues el marcador tiene que ser el pH. Cuanto más acideces, más posibilidades de que sea un empiema. Cuanto más ácido es el pH, más posibilidades de que requiera procedimientos terapéuticos para solucionarlos, para resolverlos. Obviamente ese líquido será pues con predominio de neutrófilos, será un exudado predominantemente neutrófilos. Si es un empiema, habrá neutrófilos degenerados, aglutinados,
piocitos, va a haber pus. En el lupus eritematoso sistémico, el dosaje de complemento, los anticuerpos antinucleares, las células LE, pueden ser investigadas en el líquido pleural. Pero si yo no sospecho esta posibilidad, no voy a pedir estas muestras, pues. Tengo que pedir de acuerdo a mi sospecha. Si pienso que es un paciente con AR, o sea, es un paciente que ya tiene historia de AR y me viene por derrame pleural, piensen en que podría ser el derrame pleural por AR, aparte de que podría ser por una infección, porque tanto el lupus como el AR disminuyen la inmunidad del sujeto. La enfermedad disminuye la inmunidad. El tratamiento que reciben disminuye la inmunidad. O sea, esos pacientes pueden hacerme una infección asociada a la enfermedad de fondo. Y como parte de la infección asociada me hacen un derrame pleural. Entonces hay que no olvidar hacer esas posibilidades diagnósticas. En el caso de la tuberculosis, la adenosina deaminasa y las recientes pruebas, no están acá anotadas, pero las recientes pruebas que permiten estudios mucho más certeros de diagnóstico de tuberculosis en las muestras de líquido pleural. Si estoy sospechando una pancreatitis, porque la pancreatitis también puede acumular líquido pleural, el dosaje de amilasa. Si estoy sospechando que es una colección, hay una colección de otras características, lechosa, blanquecina, quilosa le llaman, o sea, con aspecto de grasa, oleosa, entonces yo tengo que pedir colesterol, kilomicrones, triglicéridos, porque el kilotoras es la acumulación de un fluido dependiendo de un trastorno del drenaje que se ha producido por el conducto torácico, o sea, se ha lesionado el conducto torácico y se acumula ese kilo, líquido de esa consistencia. Y en las neoplasias, obviamente, nos interesa la citología. La citología es importante, el Papa Nicolau. El Papa Nicolau. De tal manera que el Papa Nicolau me pueda permitir ir en torno a lo que es sospechado. Disculpe, creo que me he adelantado. Entonces, en las neoplasias, no olvidar que se puede hacer estudio de la citología, ¿no? De evaluación de líquido pleural. Vamos a hablar ahora de una de las causas más frecuentes de efusión pleural transsudativa que vamos a enfrentar. La más frecuente es paraneumónica. La efusión paraneumónica es una colección de fluidos asociado a una neumonía, absceso pulmonar o a una bronquiectasia. Así le llamamos a efusión paraneumónica. La efusión paraneumónica está presente en un alto número de neumonías, sobre todo en neumonías que requieren hospitalización. Hasta el 40% de las neumonías que requirieron hospitalización tuvieron efusión pleural paraneumónica. Pero no era necesario hacer ningún procedimiento. Bastó con que nosotros sospechemos de que era una neumonía, le dimos tratamiento a la neumonía y se cura la neumonía, se cura la efusión paraneumónica. Un grupo pequeño de pacientes pudieran requerir algún procedimiento adicional, pero la mayor parte solo van a resolverse cuando se trata la neumonía. ¿Qué otro concepto, otro término deben de recordar? Empiema. El empiema no es otra cosa que la pus en cavidad. Es la presencia de pus en la cavidad pleural. Y esto es importante porque nos habla de que no solamente entonces hay una respuesta inflamatoria de la pleura que por vecindad ha sido lesionada por la vecindad de la infección del pulmón, sino que además ya hay extravasación, o sea, ya los genes han entrado y han desarrollado en la cavidad pleural. Y ahí sí es diferente, porque si el empiema tiene más tiempo, es mayor en cuanto al volumen, ya se requiere procedimientos para manejarlo. Ya tenemos que drenarlo. Miren, Hipócrates, 500 años antes de Cristo, o sea, hace más de 2.700 años, más de 2.000
25 años, ya decía que el tratamiento del empiema era que había que hacer producir drenajes. En esa época se hablaba de drenajes abiertos, o sea, se hacía una incisión y el contenido de la cavidad pleural salía, se drenaba a través de la piel, ¿no? Y el pronóstico iba a depender, o sea, qué tanto iba a mejorar, de qué características tenía el fluido. Cuanto menos purulento era, ¿no? Menos, en esa época mucho miraban el olor, el color, ¿no? La densidad. Entonces decían, cuanto menos estos valores estuvieran presentes, estos datos estuvieran presentes, había mejor posibilidad de que se recupere el individuo. Y hasta el siglo XIX era aceptado esta verdad. El concepto de que una difusión pleural paraneumónica complicada es aquella que va a requerir procedimientos, incluso drenaje, para resolverse. Miren, si la difusión pleural radiológicamente es más de 10 milímetros, o sea, tiene más de 10 centímetros, 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, la obturación y todo eso. La glucosa es mayor de 40, el pH mayor de 7.2 y el gran y el cultivo son negativos, así esté presente entonces una difusión pleural acompañando a la neumonía, no hay que darle ningún procedimiento. Le damos tratamiento a la neumonía y el paciente va a mejorar y se va a resolver el derrame pleural. Pero si la difusión pleural ya es menor de 7.20, o sea, ya tiene un mayor nivel de acidosis, pero es mayor de 7, y la deshidrogenasa láctica es mayor de 1000, y la glucosa todavía se mantiene mayor de 40, y el gran cultivo es negativo, yo puedo hacer, dependiendo del volumen de fluidos y de tanta dificultad tenga el paciente, puedo hacerle un drenaje torácico, un drenaje con aguja nomás. No le pongo tubo, solamente una aguja, inserto una aguja con una jeringa y dreno. Puedo drenar, puedo sacar hasta un litro de fluidos en un solo momento, sin ningún problema. Pero además de eso, ese procedimiento puedo repetirlo si es que veo que la producción de fluidos sigue aumentando. Y le doy antibiótico terapia. Pero si la efusión pleural tiene un pH menor de 70 o hay un consumo notorio de la glucosa y el gran cultivo es positivo, entonces no hay duda que lo que tengo que hacer es ponerle un tubo de toracotomía, o sea, insertar un tubo en la cavidad pleural. Ese tubo está conectado a un frasco con trampa de agua o a un sistema de vacío que produzca presión negativa, porque recuerden, si yo le pongo un tubo a alguien y el tubo no está conectado a una trampa de agua o a un sistema de vacío, pues va a entrar aire del aire ambiental, va a ingresar a la cavidad pleural, porque la pleura sigue siendo negativa su presión. En estos casos necesita entonces un drenaje torácico con tubo de toracostomía. Raramente la efusión paraneumónica complicada y el empiema va a requerir toracoscopía, toracotomía con decorticación o incluso drenajes abiertos. Ya los drenajes abiertos casi no los usamos, ¿no? Pero en alguna ocasión los hemos visto. Empiema, miren, Hipócrates decía, es la presencia de pus y o gérmenes en la cavidad pleural. 460 o 500 años antes de Cristo fue el primero en describir cómo se debía, primero que existía una colección de pus en la cavidad y que debía ser tratado quirúrgicamente, debería de ser drenado. Ya en el siglo II, otro investigador, otro protomédico, describió el curso clínico del empiema. Y en el siglo XVII, Paré describe que el empiema y cuáles eran algunas técnicas de drenaje un poco diferentes, ¿no? Y en 1918, o sea, hace un siglo, fue el primer consenso que se tomó para cómo manejar la presencia de pus en la cavidad.
Es un proceso dinámico de origen inflamatorio, infeccioso, ¿no? Que se forma en un espacio confinado por la pleura visceral y parietal. En la cavidad pleural es esto, ¿no? Para eso se requiere tomar en cuenta un cortejo clínico, se requieren datos de laboratorio, se requiere la ayuda de la imagen. Este empiema está incrementado a nivel mundial. Ahora yo diría que se ha estabilizado un poco en los extremos de la vida donde más vemos, en niños y ancianos. Yo me acuerdo que cuando hice mi rotación en pediatría, vimos muchos empiemas pleurales en el niño, ¿no? Es la complicación más común de una neumonía, ¿no? Con alto costo, con alto tiempo de estancia hospitalaria, con alto costo en su atención. El concepto de empiema ahora se ha ampliado un poco. También podemos hablar de derrames que tienen cultivos positivos, sin que necesariamente sean complicados, ¿no? Una cosa es el empiema, es pus en cavidad, o sea, cultivo positivo, gérmenes positivos. Pero no todos los empiemas tienen que drenarse. Los empiemas complicados sí tienen que drenarse. Los empiemas complicados o exudados complicados, ¿no? Tienen todos los criterios del AI. ¿Se acuerdan que les hablé del pH menor de 7.20? Recuento leucocitario mayor de 10.000 por milímetro cúbico, ¿no? Una glucosa menor de 50. A veces hemos visto glucosa de 5, de 6, de 8, valores bien bajos. Entonces, en estos casos yo no tengo que esperar tener el cultivo. Es muy probable que haya un germen. Mientras identifico al germen, puedo drenarlo. Tomo las muestras y la dreno. Y esto es importante porque no tengo que esperar. Pero ¿cuánto demora el cultivo? A veces te demora 5 días, 6 días. Pero el empiema pleural, ya decíamos, es un derrame neumónico asociado a una neumonía bacteriana o un absceso pulmonar o una bronquiectasia, ¿no? Está presente, decíamos, hasta un 40% de derrames que requieren hospitalización. El derrame paraneumónico ya es menos complicado. El derrame paraneumónico es aquel derrame que acompaña a toda lesión pulmonar y puede ser simple si no está infectado, que va a fluir normalmente, complicado, que se afecta, que a veces forman lóbulos y el empiema francamente pleural, francamente purulento, que se complica, en cuyo caso sí es de necesidad de drenaje quirúrgico. Miren la patogénesis de la empiema pleural: menor permeabilidad, inflamación, toda la cascada del proceso inflamatorio, formación de colección de pus, loculaciones, organización y luego fibrosis. O sea, si tú no actúas tempranamente, si es que se logra curar, va a dejar muchas cicatrices. ¿Se acuerdan que les mostré una imagen de un paciente que tuvo una tuberculosis pleural y que luego quedó como un manto alrededor del pulmón? Y ese pulmón pierde su elasticidad. ¿Cuáles son los gérmenes frecuentemente involucrados? Siguen estando a la cabeza el Streptococcus pneumoniae y el estafilococo. Hay otros más, depende de la condición del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene comorbilidades que lo catalogan como un paciente inmunocomprometido, como el diabético complicado, portador de una neoplasia, pacientes en terapia inmunosupresora, pacientes trasplantados, estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar empiema pleural y más riesgo de adquirirlo por gérmenes que son altamente virulentos, altamente resistentes. Entonces imagínense un paciente que desarrolla este tipo de infección, va a haber alta probabilidad de que desarrolle empiema.
hay que recordar que incluso hay un porcentaje de pacientes que pueden hacerme empiemas por anaerobios. Y si son por anaerobios, comprenderán de que el rendimiento del cultivo convencional de gérmenes no va a ser bueno, porque necesito yo medios especiales. Hay cultivos de anaerobios que no siempre se hacen en todos los lugares, o pacientes que tienen gérmenes microaerobios, o sea, que requieren concentraciones bajas de oxígeno. Entonces, si no tengo en cuenta esta condición, esta sospecha, seguramente no voy a poder obtener muestras. El empiema asociado a las neumonías adquiridas en el hospitalario difieren en distintos países, pero miren ustedes, ya los gérmenes van cambiando, ¿no? Estafilo multisensible, estafilococo dorado metilino resistente, gram negativos, bacilo gram negativos, ¿no? Incluyendo la Klebsiella, la pseudomonas, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, porque ya si el paciente está hospitalizado y me hace un empiema, me hace una neumonía y luego un empiema, probablemente el germen es más resistente. Tengo que diseñar un protocolo de manejo con drogas mucho más amplias en cuanto a su cobertura, su espectro antimicrobiano. Hay empiemas asociados, la mayor parte son asociados a la neumonía clásica, ¿no? Neumonía bacteriana, pero también hay empiemas asociados a la tuberculosis. O sea, yo puedo tener colección de pus, pero por TB, ¿no? Por TB. O puedo ser un paciente posoperado o paciente por traumatismo torácico. Estas son probables etiologías del empiema pleural. Puede haber también, la mayor parte son por focos intratorácicos, ¿no? Que puede ser pulmonar a la cabeza. Todas las neumonías bacterianas, tuberculosas, micóticas, pueden producir compromiso de empiema pleural. Obstrucciones bronquiales también, cuerpos extraños pueden desencadenar, ¿no?, que se presenten infecciones pulmonares, y estas extravasan a la pleura. Lesiones mediastinales, ¿sí? Pacientes que han sido sometidos a cirugía cardiovascular esofágica, ¿no? O si no, ustedes han desarrollado la clase de mediastino y han visto ustedes pues que las infecciones del mediastino son muy difíciles de manejar, tienen alta mortalidad, ¿no? De la pleura parietal, bueno, a nivel no de la pleura parietal, sino de otro origen, pueden producir también empiemas, ¿no? Pero son intratorácicos. Pero también hay focos extratorácicos. Puede haber gérmenes que son lanzados, son extraídos de fuera, por vía hemática, por vía linfática, se pueden trasladar y desarrollar empiema. ¿Cuáles son los factores predisponentes que hacen que se ensombrezca el pronóstico de un paciente con empiema, o que tenga más frecuente presentación de empiema? La inmunosupresión. La inmunosupresión, ¿no? Pacientes con enfermedades reumáticas, pacientes con terapia inmunosupresora, pacientes diabéticos, alcoholismo, pacientes con enfermedades cardíacas, sobre todo descompensadas. El mismo EPOC y las neoplasias pueden ser factores predisponentes para el desarrollo del empiema. Un derrame pleural asociado a la neumonía, habíamos dicho, se trata simplemente tratando la neumonía. Cuando el derrame es de mucha magnitud y no muestra en su composición mucha acidosis, o no muestra un nivel de glucosa muy bajo, de repente va a requerir drenaje, ¿no? Entonces, la Asociación Americana de Tórax, miren cómo lo plantean. Dependiendo del número de leucocitos, de la deshidrogenasa láctica, del pH, del nivel de la glucosa, ¿no? Y las características de la pleura, entonces va a haber una característica de los líquidos y va a determinar. Los últimos requieren drenaje mediante la cirugía, ¿no? Drenaje
con tubo de toracostomía o incluso drenajes quirúrgicos abiertos, ¿no? El diagnóstico se basa en los criterios clínicos de laboratorio y de imágenes. Cuadro clínico característico del empiema pleural: fiebre mayor de 7 días, aparición de derrame clínicamente o radiológicamente, persistencia del derrame por muchos días, foco de infección en otra parte, puede hacer una alta sospecha. Los agudos, va a haber dolor de punta de costado al inicio, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablé que al inicio va a haber punta de costado, dolor de punta de costado, ¿no? Ahí es donde vamos a ver el roce o frote pleural, tos irritativa, luego va a haber tos productiva, cuanto más neumonías, cuanto más proceso neumónico sea, obviamente puede haber tos productiva y la tos puede tener diferentes características en cuanto a su color, características macroscópicas, ¿no? Fiebre, escalofríos, taquicardia, oliguria, ¿no? Y no se olviden los signos, los que tiene el médico al examinar: patrón ventilatorio, presencia o no de tiraje, hipocratismo digital, cianosis, lo que ausculta en el tórax el paciente, la expansión pulmonar, la auscultación, la presencia de crépitos, o la presencia de crépitos y en la parte inferior la ausencia de un nudo vesicular, la presencia de repente de una zona en la cual hay aumento de las vibraciones vocales e incluso pectoriloquia. Inmediatamente después, más bien abolición de las vibraciones vocales y matidez. O sea, un compromiso pleuropulmonar, pleuroneumónico. Pleuropulmonar es el término. Miren cómo hacen el estudio laboratorial, la toracocentesis. El examinador mira pues si es francamente purulento, si es edemático, si es hemático, o si es amarillento, ¿no? La citología nos puede orientar la composición de los líquidos. En el empiema, a nivel hidroadéreo, la localización de la fibrosis pleural, la opacidad difusa, los borramientos. Miren ustedes, diferentes formas de ver que esto ha sido un empiema. Esta es una formación, se forman, no sé si ven múltiples como nódulos. Esos son colección de pus que se está loculando, se está organizando. Si no actuamos rápidamente, si logramos curar al paciente, va a quedar limitaciones, ¿no? Miren ustedes, una gran colección ya organizada, con un margen bien claro, bilateral. En cambio acá, por ejemplo, la tomografía te permite ver estas imágenes cavitadas en el pulmón del lado derecho y en el pulmón del lado izquierdo una colección también organizada, ¿no? Las flechas te indican la reacción pleural que hay, está engrosada. Y es importante la tomografía porque va a permitir distinguir los infiltrados pleurales y los infiltrados pulmonares y el engrosamiento pleural, ver si hay localizaciones, ver la respuesta al tratamiento, ¿no? Porque estos pacientes son pacientes muy delicados, ¿no? La ecografía te permite explorar en esta colección de líquido para saber qué contenido hay. No es lo mismo, si es un líquido pleural simple, entonces probablemente te va a poder distinguir si es que ven que la densidad está aumentada o no está aumentada, ¿no? Entonces la ecografía te puede ayudar. Siguen las loculaciones, ¿no? Este es un ensayo para poder ver qué posibilidades diagnósticas habrían, ¿no? Si hay bastante hematíes, ¿se acuerdan que comentamos? Si hay un recuento de hematíes muy alto, primera posibilidad, derrame pleural neoplásico. La segunda posibilidad, traumático. Más alejado que sea una TB. Más alejado que sea. Hemos visto pocas TBs con derrame pleural hemorrágico, francamente, ¿no? No hay pocas. No hay duda que las primeras son o neoplásico o traumático.
Recuento leucocitario en el embolismo pulmonar. La glucosa consumida en el derrame pleural, pero no es extremadamente consumida. El pH en el empiema. SSP es empiema pleural. Empiema pleural. La glucosa muy baja, empiema pleural. Glucosa baja también en la tuberculosis. Y también en algunos derrames pleurales neoplásicos puede haber un ligero consumo de glucosa. pH ácido. Empiema pleural, tuberculosis. Neutrófilos, pleuritis aguda. Linfocitos, TB, derrame pleural neoplásico. ¿No? Relación proteínas de la pleura del suero, trasudado menor de 0.5, mayor de 0.6 exudado. Estos son los criterios de Lai que habíamos mencionado, ¿no? En la citología, derrame pleural para neoplásico. Derrame pleural no para neoplásico, sino derrame pleural neoplásico. Y el test y la adenosina de aminasa. La adenosina de aminasa es un marcador cuando se estimula determinada población de linfocitos, cuando los linfocitos son llamados a actuar en presencia de cuadros inflamatorios infecciosos, especialmente la tuberculosis, va a elevarse su actividad. Y eso lo vamos a poder medir con la adenosina de aminasa. Y es un buen marcador para TB. La forma como hemos manejado. Miren ustedes, un drenaje, ¿no? La toracocentesis. Cuando es un tubo y ahí sí se requiere pues mayor equipamiento. Ustedes están viendo al lado del bisturí, están viendo el tubo que va a ser insertado en el tórax. Miren las dimensiones que tiene. Ese tubo va a ser insertado por el examinador a través del espacio intercostal. Entonces, el manejo del empiema, sobre todo empiema complicado, es la toracocentesis, drenaje convencional o incluso la decorticación o la cirugía. O sea, vamos a tener que abrir el tórax y hacer una limpieza, le llaman toilette pleural por cirugía videotoracoscópica. Eso además de la terapia antibiótica, ¿no? Eso no va a reemplazar. Se ha intentado terapia fibrinolítica también intrapleural, pero obviamente se encarece mucho el tratamiento, ¿no? El empiema pleural depende del momento en que hacemos el diagnóstico y la utilidad. En los inicios puede servir la fibrinolisis, pero conforme avanza ya se requiere procedimientos quirúrgicos. Cirugía videoasistida o cirugía convencional con decorticación. ¿La decorticación qué significa? Saco toda la pleura, o sea, pelo la pleura. Cuanto más tiempo ha pasado, más posibilidades que se requieran esos procedimientos, ¿no? El algoritmo del empiema pleural frente a un derrame, lo primero que tengo que hacer es una toracocentesis. Hago la toracocentesis me dice, ahí puse en la cavidad, lo siguiente que tengo que hacer es un drenaje. El drenaje puede ser simplemente con una aguja, le doy tratamiento a la neumonía y el paciente va a mejorar. Pero si veo que esto ha fracasado, entonces puedo pedir tomografías, ecografía y luego decidir si voy a hacer cirugía toracoscópica videoasistida, el BATS, o voy a hacerle una cirugía convencional. La cirugía convencional obviamente va a decorticar, le llaman decorticación, o sea, pelar el espacio pleural y de esta manera puedo contribuir a recuperar un poco de la función. Otro grupo, estas son todas fusiones pleurales paraneumónicas, efusión empiema pulmonar. Ahora vamos a hablar de enfermedades pleurales asociadas al asbesto. El asbesto, como ustedes tuvieron un casito clínico de asbesto, pueden producir enfermedades pleurales y pulmonares. Y dentro de las enfermedades pleurales puede producir
placas pleurales, que es la forma más común de afectación. Pero miren, se requiere años de exposición. Años de exposición. A veces gente que ha trabajado en el pasado, nosotros lo recibimos y por ahí se acuerda de que trabajó expuesto al asbesto y tiene problemas pleurales, ¿no? Una forma benigna sería aquella expuesta de poco tiempo, que hay fusiones pleurales pequeñas, generalmente son asintomáticas, ¿no? Y otras sí van a producir un compromiso de toda la pleura, engrosamiento de la pleura, y va a atrapar al pulmón, o sea, va a disminuir sus capacidades. Y la forma más severa sería la presencia del mesotelioma, que sería una neoplasia maligna asociada al asbesto, que sería primariamente pulmonar. Hay que recordar que las principales neoplasias pleurales son metastásicas. La mayor parte son metastásicas. Primaria solo el mesotelioma. El mesotelioma. Miren, Wagner en 1960 describió el mesotelioma y nos dijo que se encuentra relacionada a veces también con infecciones virales. Los síntomas principales son la disnea y el dolor torácico, la radiografía y engrosamiento pleural predominantemente basal. La tomografía muestra nódulos en la pleura y en el mediastino. La toracoscopía, que es la visualización del espacio pleural, muestra nódulos de placas en la pleura. Hay patrones radiológicos muy variados, se requieren muestras repetidas. O sea, un mesotelioma, a veces tú tomas una muestra y el patólogo te dice, no, necesito más porque no puedo precisar. Pero las biopsias pleurales convencionales son hechas a ciegas. Entonces vas a tener que hacer toracoscopía para poder tomar muestras en mayor cantidad. Hay elementos que pueden predecir un pronóstico negativo. Cuando hay compromiso del diafragma, cuando hay compromiso mediastinal, cuando se ha afectado los nódulos linfáticos, cuando se ha afectado ya la pleura visceral, porque esto afecta a la pleura parietal inicialmente, ¿no? Pero si se afecta a la pleura visceral, ya obviamente el pronóstico se ensombrece. Hay pérdida de peso y deterioro de la capacidad funcional. El tratamiento incluye la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia de manera concurrente, pero el pronóstico suele ser sombrío. Otro grupo de enfermedades pleurales son aquellas asociadas a las drogas. Entonces recuerden que puede haber compromiso pleural asociado a medicamentos. Existen, ¿no? Algunos de ellos incluso de uso muy frecuente, como la quinidina, la isoniazida, la fenitoína, la hidralazina, se usan frecuentemente. Pero estos cuando se presentan son, si no las sospecho yo, si no pregunto al paciente qué tipo de tratamientos ha recibido, qué medicación usa, no puedo sospechar que podrían ser debido a medicamentos. Una vez establecido el diagnóstico, el tratamiento generalmente es un tratamiento prolongado. Bueno, requiere primero retirar la droga que potencialmente produce la enfermedad y luego darle tratamiento, y el tratamiento generalmente es prolongado. El paciente va a tener dolor torácico y signos de fusión pleural, ¿no? Y síntomas tipo artritis reumatoidea, o sea, de tipo articular. Y pueden haber signos y síntomas generales. La nitrofurantoína, en el pasado usamos bastante eso, ¿no? Puede producir efusión pleural. Otras drogas, metrotexate, bleomicina, mitomicina, incluso la bleomicina que utilizamos un tiempo para manejar o producir sinequia pleural puede ser causante de efusión pleural. Otro elemento que hay que tener en cuenta son enfermedades de la pleura de pacientes con VIH. A la cabeza, la principal complicación de enfermedades pleurales en pacientes con VIH son las efusiones pleurales paraneumónicas y el empiema. En frecuencia, o sea, si yo me enfrento a un paciente con efusión pleural y tiene VIH, la primera posibilidad es que pueda ser una complicación de una neumonía o un empiema. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que sea una tuberculosis pleural.
La tercera, que sea afectación por neumocistis. Y las otras ya son neoplasias que están asociadas al VIH. La proporción de pacientes que hacen sarcoma de Kaposi es mayor que en la población sana, el linfoma no-Hodgkin. Y la presencia de sobreinfecciones por criptococos pueden producir incluso efusión pleural en pacientes VIH. Todas estas entidades están presentes en pacientes que tienen VIH, o sea, son inmunocomprometidos. Obviamente, cuanto menos controlado esté la enfermedad, mayor número de carga viral, menor cantidad de CD4, los elementos se incrementan, la frecuencia se incrementa, ¿no? Hay otras neoplasias, pero también hay que recordar que estos pacientes con VIH pueden desarrollar derrames pleurales por hipoalbuminemia, o sea, pueden tener compromiso de su estado general con gran caquexia, pérdida o baja producción de albúmina y poder tener acumulación de fluidos por los trastornos de la relación presión oncótica y presión hidrostática. Pueden también hacerme problemas cardíacos con falla del ventrículo izquierdo, como parte de la enfermedad nomás del VIH, el VIH. O infecciones como criptococos, histoplasmosis. Y también pueden producir derrame pleural, no derrame pleural, sino neumotoras, como complicación en el VIH. Vamos a hablar rápidamente de efusiones pleurales denominadas paramalignas. A ver, las neoplasias tienen manifestaciones relacionadas a la presencia del tumor en el órgano afectado. Las neoplasias en general. Un tumor que está localizado a nivel cerebral, donde no hay mucho espacio para crecer, va a dar manifestaciones por el crecimiento, va a dar manifestaciones locales, ¿sí? Un tumor va a dar manifestaciones sistémicas. Las manifestaciones sistémicas tienen que ver con el órgano afectado y la acción la función, la alteración de la función que este órgano está afectado. Si está afectado el riñón, obviamente puede producir una alteración en la función renal, ¿no? Pero claro, tenemos 2 riñones nosotros, tendría que ser afectados los 2 riñones a la vez, ¿no? Pero también pueden haber manifestaciones paramalignos o paraneoplásicas, donde no es el cáncer o el tumor en su crecimiento que está produciendo lesiones, sino que estas nuevas células tumorales empiezan a producir sustancias que dan manifestaciones sistémicas, pero que no son necesariamente porque ha avanzado la enfermedad, sino porque se están convirtiendo en productoras de una serie de sustancias y me están dando manifestaciones de otro tipo. ¿No? Le llaman manifestaciones paraneoplásicas. No tienen que ver con que el cáncer ha avanzado o que haya tomado, que se haya avanzado a distancia y haya afectado a otros órganos, sino solamente en el tumor mismo, en donde está produciendo sustancias que tienen manifestaciones sistémicas, que son paraneoplásicas, no son de avance de la enfermedad. ¿Cuáles son los efectos de fusiones pleurales paramalignas? O sea, no es porque avanzó la neoplasia. Por ejemplo, si la neoplasia produce obstrucción de la linfa, del sistema linfático, va a haber acumulación de líquidos. Entonces, no es que haya avanzado, sino se está produciendo obstrucción del drenaje, y al producirse obstrucción del drenaje, se altera el drenaje del espacio pleural y se va a acumular líquido. Obstrucción bronquial con neumonía. Si un paciente puede tener un cáncer pulmonar y este cáncer pulmonar está produciendo obstrucción bronquial, no se produce una buena drenaje bronquial, se acumulan gérmenes, los gérmenes producen cuadros infecciosos, el cuadro infeccioso va a producir efusión paraneumónica y el paciente tiene derrame pleural. No es que haya avanzado el cáncer hasta más allá de la pleura, sino que la pleura se ha acumulado líquido por otra razón. Obstrucción bronquial con atelectasia. Se obstruye el bronquio, se atelectasia y hemos dicho, la atelectasia después de un tiempo produce derrame pleural. El neumotórax después de un tiempo produce también derrame pleural. El pulmón atrapado, el quilotórax,
¿no? Hemos visto que si la afectación es del drenaje del conducto torácico, entonces va a haber acumulación de fluido. Esos líquidos van a salirse del conducto torácico y se van a vaciar a la pleura, y en la pleura van a producir un derrame pleural. Pero el derrame pleural será quiloso, será de aspecto oleoso, de otro color incluso. El síndrome de vena cava superior también. También van a haber efectos sistémicos del tumor, como el embolismo pulmonar y la hipoalbuminemia. Esto va a producir derrame pleural. Hay complicaciones relacionadas con la terapia. La radioterapia para el tratamiento de las neoplasias malignas pueden producir reacción pleural, producir pleuritis, inflama la pleura se acumula de líquido. En las formas más tardías de complicación va a producir fibrosis, pericarditis, obstrucción de la vena cava superior y acumulación de fluidos. La quimioterapia también puede producir, la quimioterapia del cáncer puede producir acumulación de fluidos. El metrotexate puede producir pleuritis o efusión, lo hemos puesto, ¿no?, en la relación de los medicamentos. Algunos otros medicamentos pueden producir manifestaciones sistémicas. La ciclofosfamida, pleuropericarditis. La mitomicina puede producir enfermedad pulmonar intersticial difusa, la bleomicina también. ¿Cómo se manejan las efusiones pleurales malignas? El cuadro clínico generalmente es disnea, dolor torácico y síntomas generales. La radiografía muestra una efusión pleural de volúmenes moderados, de 5 a 2.000 milímetros cúbicos. O sea, es bastante cantidad, ¿no? 2 litros puede haber de fluidos. Si yo, por ejemplo, encuentro que un paciente tiene una efusión pleural bilateral y la silueta cardíaca es normal, es altamente sugestiva de un compromiso neoplásico. Pero hay que hacer diagnóstico diferencial con lupus, hipoalbuminemia, pericarditis constrictiva, pleuritis reumatoidea, enfermedad pleural benigna por asbesto y cirrosis, porque en todas ellas va a haber un corazón normal y un derrame pleural bilateral. Si el mediastino no está desplazado en presencia de un gran derrame pleural, lo normal es que si yo tengo un gran derrame pleural, se desplace el mediastino y el corazón al lado contralateral. Si no se desplaza, lo más probable es que haya una neoplasia que esté fijando el mediastino y no permita que se produzca ese desplazamiento. Entonces, es probable que, o el mismo pulmón ipsilateral está fijado, está anclado a la zona y no permite su desplazamiento. Entonces, me está hablando de un pronóstico un poco más sombrío, ¿no? Las características de ese fluido que yo voy a obtener en las efusiones pleurales malignas pueden ser serosos, serosanguinolentos o francamente hemáticos. Lo hemos visto serosanguinolentos y francamente hemáticos. Muy raramente hemos visto que sea solo seroso, ¿no? Un elevado recuento de hematíes. El tratamiento va a requerir tubo de toracostomía y drenaje. Y si esto no logra controlar la enfermedad, que es lo que sucede la mayor parte de veces, se requiere hacer una sinequia pleural o pleurodesis. ¿Por qué pleurodesis? Necesito yo sellar el espacio pleural, o sea, inyecto una solución en el espacio pleural que produzca una irritación de las dos hojas pleurales, y a la hora que se termina de drenar, las dos hojas pleurales se pegan entre sí. Si bien es cierto, esto altera la dinámica ya impide que haya espacio para que se siga acumulando líquido. Entonces, por eso le hablan de sinequia pleural, o pegar las dos hojas pleurales. ¿Qué pasa si tengo efusiones pleurales malignas? ¿Cómo lo voy a manejar? Si el paciente tiene un pequeño derrame pleural y esto no tiene muchas manifestaciones sistémicas, solo observarlo. Si el paciente tiene un derrame pleural en poca cantidad, puedo hacerle una toracocentesis evacuadora y va a aliviar la disnea, ¿no? La quimioterapia puede ser efectiva si hay linfoma, cáncer de células pequeñas, cáncer de mama. Porque recuerden que hemos dicho las primeras causas de efusión pleural maligna son las efusiones pleurales metastásicas del pulmón o de otros órganos, incluyendo la mama. En algunos casos se puede usar radioterapia.
¿no? O el drenaje, solamente el drenaje usualmente no es efectivo para el manejo de estos pacientes, ¿no? Este es el manejo quirúrgico con el drenaje, la toracoscopía, la ablación o pleurotomía. La ablación, pleurotomía es un manejo quirúrgico de esto, ¿no? Antes de eso habría la sinequia pleural, que es el manejo temporal, no está solucionando el problema, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, colegas? ¿Todavía estamos acá? Sí, doctor. ¿Alguien? Yo pensé que no estábamos. Ya. Hemos hecho una revisión un poquito extensa de la patología pleural. Nos queda de todas maneras revisar mañana un poco de neumotoras, que es también otra patología de la pleura. Voy a revisarlas mañana con ustedes. Mañana nos toca el conversatorio. El grupo 3, no se olvide, tiene que, ya está, ya le di hasta la respuesta yo del caso clínico. Entonces, va a ser la presentación. Yo voy a estar presente, así que vamos a poder discutir el caso, ¿ya? Ya nos vemos el día de mañana. Mañana terminamos con las clases porque nos falta hacer una todavía. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, colegas. Gracias, doctor. Hasta luego, colegas. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.